Bienvenidos a Acompañados, un espacio dedicado a las familias que estudian junto con sus hijos la palabra de Dios. Seguramente te ha tocado que alguien llegue y te diga, te tengo dos noticias, una buena y una mala, ¿cuál quieres saber primero? A todos nos ha tocado. Bueno, hoy estamos ante una historia donde el ejército de David libra una gran batalla y envían mensajeros para que el rey sepa de esta buena noticia. Sin embargo, ¿cómo la toma él? Vamos a ver qué es lo que pasa. El día de hoy, nuestra lección se basa en el capítulo 18 del segundo libro de Samuel. Continuamos con nuestra serie sobre el descenso del rey. Y recordemos de nuestras lecciones anteriores que Absalón, el hijo de David, estaba queriendo el trono de su papá. Se había levantado en armas y había organizado un ejército para atacar a David, a su papá. David había alcanzado a salir de Jerusalén antes de que llegara Absalón y se dirigió a la ciudad de Mahanayim, donde se pudo refugiar. David era un guerrero con mucha experiencia y había logrado reunir un gran ejército. En el versículo 2 vemos cómo prepara a este ejército. Lo dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab. La segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab. Y la tercera bajo el mando de Itai, el gitita. El rey quiso acompañar a su ejército, pero le recomendaron que no era bueno que él fuera. Entonces él les hace un encargo. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: no me traten duro al joven Absalón. Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey le dio a cada uno de sus generales acerca de Absalón. El ejército de David salió al campo a pelear contra Israel, los que apoyaban a Absalón. Y los soldados de David derrotaron al ejército de Israel. La batalla se había extendido hacia el bosque de Efraín. Este bosque tenía árboles muy fuertes y de baja altura. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran brecha y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón se quedó colgado en el aire. Absalón quedó atorado entre las ramas, pero probablemente debido a la gran cabellera que tenía, que era su orgullo, le impidió que se pudiera liberar rápidamente. Entonces él estaba ahí colgando y muy agotado, con muy pocas fuerzas. Un soldado había visto lo ocurrido y le avisó a Joab que Absalón colgaba en un árbol. Joab le reclamó: ¿por qué no lo había matado? Y el soldado le respondió: aun si recibiera 1000 monedas, yo no habría alzado la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey le ordenó a usted, a Abisai y a Itai que no le hiciera daño al joven Absalón. El soldado había respetado la vida de Absalón, porque había escuchado la orden del rey de que no lo dañara. Pero, sin embargo, Joab le respondió: no voy a malgastar mi tiempo contigo, replicó Joab. Acto seguido, agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego, 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Joab desobedeció la orden del rey
y además ocultó lo que había hecho, enviando a 10 escuderos más para que terminaran con el hijo del rey. Y entonces no se podría culpar a ninguno de desobedecer la orden del rey. Pero también podemos ver que lo que hizo Joab era poner fin a la guerra. Ponía fin a la persecución en contra de los israelitas. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas y dejaron de perseguir a los israelitas. Joab envía a un mensajero para avisarle al rey del triunfo que habían tenido y sabía que el rey preguntaría por la vida de Absalón. Así que el mensajero llevaba una buena noticia y una mala noticia. También tenemos que Ahimás, que era hijo del sacerdote Sadoc, quería ir en persona a llevarle la noticia a David. Era una persona muy respetada. Entonces se le permitió a Ahimás ir a avisarle a David. Ahimás llegó primero con David. Ahimás llegó y saludó al rey postrándose el rostro en tierra y le dijo: bendito sea el Señor, Dios de su majestad, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra suya. Ahimás le da la buena noticia, pero no le informa de la muerte de Absalón. Después llega el mensajero y le dice a David. Entonces llegó el cusita y anunció: le traigo buenas noticias a su majestad. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita respondió: que sufran como ese joven los enemigos de su majestad y todos los que intentan hacerle mal. El rey se llenó de tristeza y se apartó a llorar por la muerte de su hijo. Al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que estaba encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío! ¡Hijo mío, Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera yo muerto en tu lugar. ¡ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Podemos ver que Absalón no fue un buen hijo y según la ley merecía la muerte, por estar en contra de su padre, por estar en contra de la ley, por buscar la muerte de David, por querer usurpar el trono del escogido de Dios. Pero vemos el corazón roto de David por el amor que le tiene a su hijo. El hombre, todos nosotros, tenemos una tendencia natural hacia el pecado. No podemos escoger lo bueno porque no sabemos qué es bueno. La ley nos muestra lo que Dios quiere y entonces podemos saber qué es bueno y qué es malo. Vemos que David se ha sentido culpable por saber que todos estos males fueron provocados por su pecado. Y sabemos que él clamó a Dios. Y este clamor a Dios lo vemos en el Salmo 51, donde David reconoce su pecado. Versículos 3 y 4. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Pero el consuelo de David es saber que Dios lo puede restaurar, que Dios puede restaurar ese corazón quebrantado. Versículos del 10 al 13. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se volverán a ti. Más adelante, en el Nuevo Testamento, vemos que un descendiente de David, un ungido por Dios mismo, también moriría. Pero en este caso, no había hecho nada que motivara su muerte. Sin embargo, Dios lo había enviado. Dios había enviado a su Hijo para morir por sus escogidos. En Gálatas 4 leemos: cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como hijo, Dios te ha hecho también heredero. Nosotros tenemos esta esperanza, que ahora en Cristo podemos ser libres de pecado por la guía del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Espíritu de Dios que restaura a estos corazones quebrantados. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Y Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos muestra cuál es el pecado que tenemos, que nos muestra cuál es el camino que te agrada, que nos guía y nos restaura este corazón que tenemos quebrantado. Te damos gracias, Señor, por tus enseñanzas a través de tu palabra. Y Padre, nos ponemos en tus manos para que nos guíes en la tarea que nos has encomendado a cada uno. Te damos gracias por tus bendiciones, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, continuamos con nuestra lección. Que Dios les bendiga. A continuación, la participación de la maestra Lulu Orozco. Hola, me da mucho gusto saludarlos. Estamos estudiando el libro de Samuel, el segundo libro de Samuel, y ya estamos en el capítulo 18. Pues este capítulo nos trae una enseñanza muy grande y vamos a hablar de dos personajes en este capítulo, Absalón y David. Absalón era hijo del rey David y pues él tenía un gran ejército y él se dirigía a atacar al ejército de su padre para usurpar el lugar del rey David. Quería el trono, él quería ser el rey. El rey David también armó un gran ejército y muchos hombres fueron a proteger al rey. El rey les pidió que trataran con benignidad a su hijo, es decir, que no le hicieran daño, porque aún siendo rivales, el rey David siente un gran amor por su hijo y les pide que no lo maten. Pero Absalón merecía morir por ser enemigo del rey y de su patria, y murió en la batalla. Joab, que era uno de los hombres del rey David, desobedeció al rey. Había puesto fin a esa persecución y al derramamiento de sangre. Él había protegido al rey David, el único rey legítimo. Pero cuando el rey David se enteró que su hijo había muerto, sufrió muchísimo. Y voy a leerles el versículo 33 de este capítulo 18, que dice: al oír esto, el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ¡ay, Absalón, hijo mío Absalón, hijo mío! Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. ¡Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío! Él hubiera querido dar su lugar, dar su vida por su hijo. Y me recuerda al Señor Jesucristo, que por su gran amor murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Bueno, pues esta fue una gran enseñanza. Espero que el Señor nos permita vernos pronto. Hasta luego.
Gracias, Lulu. Hoy, en la repostería, estamos recordando el corazón roto del rey David. Pero también hay que recordar que Dios tiene el poder para reparar y restaurar cualquier corazón afligido. Y esa es una buena noticia. Continuamos en la sección de preguntas. Pregunta número 1. ¿En cuántos grupos dividió David a sus hombres? A, en 10, B, en 3 o C, en 2. Si respondiste B, es lo correcto. David dividió en 3 grupos su ejército. Uno a cargo de Joab, el otro a cargo de Abisai y el otro a cargo de Itai. 2. Su ejército se enfrentaría con A, otra nación, B, con el ejército de Israel o C, con vecinos. Si respondiste B, fue lo correcto. Se enfrentó al mismo ejército de Israel, el cual estaba representando a Absalón. 3. ¿Qué sucedió primero? A. El cusita le da la buena noticia a David. B. David llora por Absalón. C. Absalón se le traba la cabeza entre las ramas. Si respondiste C, estás en lo correcto. Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas cuando iba huyendo. 4. David dio instrucciones de que el ejército A. terminara con Absalón. B. Que no lo trataran duro a Absalón. O C. Que calmaran a Absalón. Si respondiste B, estás en lo correcto. El rey David les encargó a sus comandantes que no trataran duro al joven Absalón. Y por último, la batalla se dio en A. una aldea, B. el campo o C. en el bosque. Si respondiste C, estás en lo correcto. Fue en el bosque de Efraín, un bosque muy cerrado y con muchos peligros. Ahí murieron muchos soldados. Esperamos que hayan respondido muy bien todas estas preguntas. Y pues llegamos al final de esta escuela dominical. Les esperamos la próxima semana y les enviamos un fraterno abrazo. Hasta pronto.